Hoy continuamos con nuestra serie Lealtad. Y el tema que hoy veremos y sobre el que estaremos hablando es la lealtad que trasciende generaciones. ¿Por qué esto se vuelve importante? ¿Por qué es importante hablar de una lealtad que no simplemente me beneficie a mí o que no simplemente afecte mi presente, sino que vaya más allá? Y es importante porque nuestra vida con Dios normalmente comienza como un viaje en el mar, inicialmente tranquilo, ¿no? Pero eventualmente enfrentamos tormentas, pruebas y dificultades que pueden llegar a sacudir nuestra fe y nos hacen dudar del rumbo. Porque es muy fácil prometer lealtad cuando todo está bien. Es muy fácil prometer lealtad cuando todo lo que yo pido o cuando todo lo que yo quiero está de acuerdo a como a mí me gusta, como yo deseo. Es fácil y es bueno mostrar lealtad ahí. Pero ¿qué pasa cuando vienen las tormentas? Ahí es cuando muchos de nosotros nos llegamos a desanimar. Incluso pensamos hasta abandonar el viaje. ¿Para qué? Para encontrar un camino más fácil y seguro, que me quite la presión, que me quite todos mis pensamientos ya. Yo no quiero seguir viviendo en este proceso. Ya quiero dejar de ser leal porque quiero un camino más fácil y seguro con tal de conseguir lo que yo quiero. Alejándonos de nuestra fe cuando las olas de la vida se pueden volver más intensas. Aquellos que logran permanecer en Dios, confiando en Dios como si Dios fuera una brújula, sabiendo que aunque las tormentas sean fuertes, no importa lo que mis ojos vean o no vean. Aquellos que deciden confiar en Dios como una brújula, seguir su dirección y confiar en que esa brújula nos llevará a un puerto seguro, son los que realmente han entendido lo que es una lealtad que trasciende. Una vez oí que un piloto realmente es muy bueno cuando él puede llegar a aterrizar el avión únicamente guiándose por los aparatos que él tiene. No por lo que su vista está viendo, no por lo que sus sentidos le estén diciendo, sino que confía plenamente en que todos los aparatos, los altímetros, todos los niveles realmente lo llevarán a puerto seguro. Algo similar pasa con nosotros. Porque no solo en los momentos de calma es cuando demostramos nuestra lealtad, sino en medio de las dificultades, cuando las dudas y las distracciones se levantan como olas. La lealtad a Dios no es un sentimiento temporal, sino una decisión constante de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentemos dudas y desafíos. Como habíamos platicado, esa lealtad a Dios son los cimientos de una casa, que aunque no se vean, son esenciales para sostener todo lo que está sobre ellos. Sin lealtad a Dios como una base firme, cualquier éxito o apariencia de fe en nuestra vida se derrumba ante las dificultades, como una casa sin cimientos. Por eso quisiera que tú y yo hoy tomáramos como pasaje base Salmo 119:30, que dice: he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. He optado, pudiera no hacerlo. He decidido, me he comprometido de acuerdo con lo que tu palabra y tu Espíritu Santo me dicen. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que, al igual que un capitán en una tormenta,
tuvieron que decidir si seguirían siendo leales a Dios, aun cuando todo parecía ir en contra. Hoy veremos qué fue lo que hicieron y cómo demostraron su lealtad en medio de las pruebas. Número uno, tuvieron una lealtad inquebrantable con obediencia y una fe absoluta en Dios. El primer caso fue Noé. Génesis 6:22 dice: Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé le piden una de las cosas más extrañas que tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento mínimo, y si me apuras, en toda la Biblia. Noé recibe la ordenanza de Dios de construir una barca. Y tú puedes decir, pues pobre Noé, a lo mejor era buen carpintero, a lo mejor tenía experiencia. No, el tema es que no había llovido. Hasta ese momento la palabra dice que las plantas se regaban de la tierra, agua que subía de la tierra hacia el cielo como rocío. A Noé Dios le pide una cosa que a nadie se le había pedido. Le pide una locura, le pide hacer algo que todos los demás, que todos sus amigos, que toda la sociedad le decía que era una locura. Y a pesar de las burlas y lo extraño que parecía, Noé siguió fielmente las instrucciones de Dios para construir el arca, confiando en que era lo correcto. Me imagino a Noé cantando: aunque no lo pueda ver, yo sé que tú estás sobrando. No sé qué me estás pidiendo. La verdad, esto va en contra de todo lo que yo he visto, va en contra de todo lo que yo he sentido, pero porque tú lo pides, lo voy a hacer. Su lealtad a Dios fue más fuerte que las opiniones de los demás. ¿Cuántas veces tú y yo hemos decidido no hacer lo correcto simplemente por querer quedar bien con alguien? Por miedo al rechazo, por miedo al qué dirán, por miedo a la burla. Porque recordemos que en los tiempos de Noé no había llovido. Tú y yo tenemos que tener una lealtad a Dios de hacer las cosas a pesar de que nadie las esté haciendo. Porque esa es una de las mayores tentaciones de los cristianos. Cuando tú entras en un ambiente donde tú ves cosas que se empiezan a normalizar, que tú realmente al principio sabes, es que eso no es correcto, yo sé que eso no debo hacer eso. El problema es llegar a decir, pues a lo mejor sí es correcto, no es tan malo. Todos lo hacen. ¿Qué sentido tiene Dios que me pida esto? Es una locura. ¿No seré yo demasiado fanático si hago esto nada más? ¿Acaso no seré yo el persinado del grupo porque no hago lo que todos los demás hacen? A ese tipo de presión estaba sometida la vida de Noé. Y tú y yo podemos decir, bueno, pues nadie me ve. Aquí todos somos iguales, nadie va a chismear, hombre, todos somos así iguales, nadie va a ir a decirle al pastor o algo, nada, no. A mí no me diga nada, yo no sé. ¿Qué tiene de malo? El problema que estamos dejando de ver la bendición que tiene de ser leales a Dios a pesar de las burlas de los demás o a pesar de hacer algo contra cultura. No estamos viendo que la evidencia de Noé no solo protegió a su familia y a los animales de ahí, sino que también ser obediente permitió que Dios lo usara para un nuevo comienzo a la humanidad después del diluvio. La lealtad de Noé tuvo un impacto duradero. Esas cosas a las que tú y yo decimos que no,
que decidimos no ceder ante la presión de los demás, tendrá un impacto en la vida de nuestra familia y de quienes nos rodean. Como Noé, ser leal a Dios implica seguir sus caminos, aunque parezcan extraños o vayan en contra de lo que otros piensan. La lealtad a Dios significa confiar en su sabiduría, incluso en medio de las críticas. ¿Hay algo que Dios te ha pedido hacer y que te cueste? Que digas, ¿qué van a decir de mí si yo digo esto? ¿Qué van a decir de mí si ven que yo no hago lo mismo que ellos? Ya no me van a invitar a sus fiestas, ya no voy a ser parte de su grupo. Recuerda que tu lealtad a Dios traerá grandes recompensas. El siguiente ejemplo es Ana, la madre de Samuel. 1 Samuel 1:27 dice: le pedí al Señor que me diera este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Ana demostró su lealtad a Dios cumpliendo la promesa de consagrar a su hijo Samuel, a pesar de lo difícil que pudo haber sido entregárselo. Ana le estaba pidiendo a Dios un hijo. Le estaba diciendo: cumple mi sueño, dame lo que necesito. Y si tú me das un hijo, Dios, yo te devuelvo un profeta. Pero como decimos, el prometer no empobrece. Mientras no lo tenía, era fácil hacer la promesa. La verdadera lealtad se demuestra cuando Dios cumple lo que le pedimos y se queda esperando. ¿Y mi profeta? Dios, úsame, pero no tanto. Dios, dame talentos, pero no dejes que me exploten, Dios. Ana le prometió algo a Dios, y cuando lo tenía en sus manos demostró lealtad. Confió en Dios plenamente y fue fiel a su palabra. Entregar cosas que tú y yo consideramos nuestras a Dios nos permiten ver y asimilar un poco lo que Ana estaba sintiendo. Porque la lealtad de Ana permitió que Samuel, el hijo por el que tanto oró, se convirtiera en uno de los profetas más importantes de Israel. Lo que demuestra el impacto duradero de la obediencia a Dios. Ser leal a Dios implica cumplir nuestras promesas, incluso cuando nos resulta difícil. Ana nos enseña a confiar en el plan de Dios y ser fieles a nuestras promesas, porque esto produce grandes bendiciones, aún en medio de circunstancias desafiantes. ¿Hay algo en tu vida que le has prometido a Dios? Sé fiel y entrégaselo, confiándolo en que su plan es perfecto. Ana y Noé demuestran que la lealtad a Dios es obedecer de una manera total a lo que Dios pide, incluso cuando se sienta que es difícil o que pueda parecer ilógico. Pero son ejemplos de una fe inquebrantable que no vacila, aun cuando la obediencia les lleve a situaciones desafiantes. Lo siguiente que hicieron estos hombres es tener una lealtad con coraje. Es realmente entender el poder del liderazgo fiel. El ejemplo para esto es Esther. Esther 4:14 nos dice: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther demostró su lealtad al pueblo de Dios al arriesgar su vida para salvar a los judíos.
eligiendo interceder ante el rey, poner su vida en peligro en lugar de permanecer en silencio y protegerse como reina. Esther decidió ser valiente y decir: yo no voy a hacer como que no está pasando nada. Yo, con tal de seguir aquí en mi status quo, donde simplemente yo pinto mi cuadrito y de ahí no me muevo y hago lo que me toca, pero ni se te ocurra pedirme que vaya más allá, porque yo no me voy a arriesgar. Esther no pensó así. Esther dijo: yo tengo que hablar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sabemos que tenemos que decir algo? A mí me ha pasado. Y que sientes que algo te dice: tú tienes que participar en esto, decir esto y hacer esto. Yo digo: no, Señor, qué vergüenza. Yo no puedo saber si precisamente para ese momento yo he llegado. En cualquier situación que Dios nos ponga a ti y a mí, en el trabajo, en la escuela, en la familia, tenemos que entender que estamos ahí con un propósito. Y que a lo mejor, como Esther, nos van a preguntar: a lo mejor has llegado para un momento como este. La lealtad a Dios se demuestra cuando tomamos decisiones de impacto en situaciones críticas. Al igual que Esther, cada uno de nosotros está en el lugar con un propósito. Nuestra lealtad a Dios puede marcar una gran diferencia en la vida de los demás, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu comodidad por cumplir el propósito de Dios? Sé valiente y confía en que Dios está contigo. El siguiente ejemplo es Débora. Jueces 5:12. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta. Yo no sé si tenía Débora el sueño muy pesado, porque a mí ni Alexa me recuerda tanto que me tengo que levantar. Y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus hijos, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. Débora mostró su lealtad a Dios al liderar con valentía a Israel en tiempos difíciles, confiando en que Dios liberaría a su pueblo de la opresión de los cananeos. Débora tuvo que levantarse a tomar un liderazgo, a tomar una posición cuando no había nadie más que lo podía hacer. Débora, al ver que no había nadie más, dijo: yo me voy a levantar, voy a ser valiente. Y sí voy a despertar. Y sí voy a tomar esa decisión. Muchos de nosotros no hacemos nada porque estamos esperando que otro lo haga. Es que no me toca. Es que esa es labor de ellos, no es labor mía. Débora dijo: no hay nadie más, yo lo voy a resolver. Eso es lealtad a Dios. ¿Quién es el responsable de resolver un problema? Si no sabes quién es, eres tú. El primero que se dé cuenta del problema es el responsable de resolverlo. Si está más allá de tus capacidades, vas y preguntas con la persona adecuada. Pero no puedes decir: ay, no me toca. No, eso que lo hagan los anfitriones. No, eso que lo haga el pastor. No, eso que lo haga mi hermano. Eso que lo hagan las autoridades. Eso que lo hagan los que tienen mucho dinero.
a mí no me toca. La lealtad a Dios se refleja en nuestro liderazgo y valentía como Débora, quien confió en la dirección de Dios para guiar a su pueblo. Dios también nos llama a liderar con fe en los lugares donde nos ha puesto. No solamente es estar en un lugar, es mostrar cómo se es fiel a Dios, cómo amas lo que Dios ama, cómo no te encierras únicamente en lo que, es que eso a mí no me toca, es que gracias a Dios yo no soy así. No, es tomar decisiones para bendecir a los demás, aunque tú creas que no te toca. Pero para eso tienes que ensuciarte las manos, tienes que ensuciarte los pies, tienes que salir de tu cuadrito de comodidad. ¿Cómo puedes levantarte hoy para guiar con valentía y lealtad a tu familia? ¿Cómo? ¿Sabes cómo guiamos nosotros a nuestra familia? Con las decisiones que tomamos. Nuestros hijos están viendo qué decisiones tomamos tú y yo, y eso los guiará a ellos a ver qué ejemplo siguen. Tú y yo no podemos engañarlos. Tú y yo podemos venir aquí y decir sí, aleluya, pero nuestras decisiones son las que guían a nuestros hijos, las que le dicen realmente dónde está nuestra adoración, realmente dónde está nuestra alabanza. Esa es la forma que tú y yo los guiamos, con el ejemplo. Otra forma es la lealtad a prueba de todo. Y aquí veremos el ejemplo del pacto de David y Jonatán. Tan solo ya la historia de Mefiboset es digna de un análisis completo. Pero aquí lo interesante es el pacto que hubo entre David y Jonatán. Yo no he visto una lealtad más grande que esa. Esa es una lealtad que trasciende generaciones. 1 Samuel 20:42 dice: finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Eran tan amigos que al ver los problemas que había, porque recordemos que Saúl ya le había echado el ojo a David, lo quería matar, y tenían a Jonatán en medio de los dos. ¿Qué hago? Y Jonatán decide: ¿sabes qué, David? Hagamos un pacto. Yo voy a cuidar de tu familia. A lo mejor en ese momento Jonatán lo hacía como un acto de gracia a David, porque decía, yo quiero pensar, es mi interpretación, no lo dice la palabra: David, a lo mejor, ¿sabes qué? Algún día mi papá te va a alcanzar. Algún día mi papá va a lograr su objetivo y yo no voy a poder hacer nada para defenderte. Pero quiero prometerte que en ese momento tú tengas la seguridad que yo voy a cuidar a tus hijos. ¿Qué me hace pensar esto? Porque ahí dice que nuestras siguientes generaciones. Más adelante vamos a ver cómo David entendió ese pacto. Yo creo, yo interpreto de otra forma. A lo mejor yo no voy a tener un acto de gracia para decirle: David, no te preocupes, yo voy a cuidar de tus hijos. Es más, hagamos un pacto.
La lealtad entre David y Jonathan fue un pacto profundo que trascendió sus vidas. Y no solo era yo te voy a cuidar a ti, voy a cuidar tus intereses, voy a cuidar lo que tú amas, voy a cuidar de lo que tú proteges. Se extendió a sus familias. Y no terminó en el momento de la vida, se extendió más allá de la muerte. Mostrando que la lealtad genuina va más allá del beneficio personal inmediato. Según de Samuel 9:1 nos dice, cuando más adelante, debido a las guerras, ¿quién crees que fue el que perdió la vida? Jonathan. Jonathan y toda su casa fue desterrada. Saúl perdió la vida. Jonathan perdió la vida. Y cuando ya David está en el trono, yo creo que estaba pensando, yo hice un pacto con mi amigo. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Por la familia de quién preguntó? ¿Y con quién hizo el pacto? David dijo, no solo es con Jonathan, es toda la familia. Pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan. Sí, el pacto era por amor a Jonathan, pero ¿a quién incluía? A toda la familia. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy. Años después de la muerte de Jonathan, David mantuvo su promesa al buscar descendientes de su amigo para cumplir el pacto, lo que refleja una lealtad que trasciende el tiempo y las circunstancias. David ya era el rey. ¿Quién lo iba a obligar a hacer algo? Nadie. No estaba obligado a nada. Este tipo de lealtad nos enseña que nuestro compromiso cristiano no solo se limita al presente, sino que incluye cuidar y proteger a las generaciones futuras, honrando el legado de quienes ya no están. Yo en mis decisiones tengo que pensar en tus hijos como pastor. Yo tengo que pensar por los que siguen. No solamente en lo que a mí me conviene, no solamente en lo que yo quiero en este momento. Tengo que honrar lo que otros han hecho. Tengo que honrar la vida de miles de cristianos que han entregado su sangre aquí en Monterrey. Yo tengo que pensar, familia, no solamente en cómo a mí me gusta que se haga la iglesia, en cómo yo creo las canciones que deben ser, el tipo de lenguaje que debe ser. Eso sería muy fácil. Yo tengo que estar viendo cómo va a ser la iglesia de los próximos 10 años, en la que tus hijos y los míos van a ser parte. Y me tengo que preguntar, ¿se van a querer quedar en esa iglesia? ¿Se van a querer quedar en mis métodos, en mis formas, en mi vocabulario? ¿Simplemente me quedo con lo que a mí me gusta? ¿Le soy leal a lo que yo quiero, a lo que a mí me enseñaron, las formas que a mí me enseñaron? ¿O tengo que ser leal a lo que los que vienen también quieren? Tú y yo como cristianos, la lealtad a Dios la demostramos pensando en los que vienen también, en los que no conocen a Dios. Yo cuando predico, familia, te voy a hacer, y a lo mejor te vas a sacar de onda. Yo no me preocupo en gran manera que porque los que ya conocen la Biblia, los que tienen una teología avanzada, me entiendan. Me preocupo por los que no conocen de Dios, por los que a nadie les ha hablado de Dios,
esos me preocupo porque me entiendan. No uso mi lenguaje cristiano, uso el que ellos entienden. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demostró David eso? Una lealtad que trasciende. Cuidar a los vulnerables es un acto de compasión y lealtad. Sigue la historia, versículo 3. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amir. La verdadera lealtad no simple es actos simbólicos de preguntar: ¿y qué podemos hacer, pastor? ¿Y cómo podemos bendecir? Porque fue lo que hizo David. Preguntó: ¿dónde está? Habrá alguien que dijo: pues que Dios lo bendiga. Qué bueno que me dijiste, Siba. Tráeme lo que me voy a comer, ¿no? No. La verdadera lealtad a Dios se refleja en un cuidado genuino de los más vulnerables, como David lo hizo al buscar a Mefiboset, el hijo de Jonatán, para mostrarle bondad. Mefiboset, lisiado de ambos pies y marginado por la sociedad, representa a las personas olvidadas y despreciadas que necesitan protección y apoyo. No es simplemente decir: Dios te bendiga, que Dios te dé algo para comer. Saca la cartera, lleva una despensa, ayuda a quien no tiene que comer. No es simplemente el deseo, que es bueno y lo debes de tener. La pregunta es: ¿estás yendo por ellos? ¿O únicamente estás preguntando dónde están? David honró su pacto y le mostró una lealtad basada en el amor y el cuidado. Fíjate lo que hizo David. Versículo 5. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre. Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. La lealtad cristiana nos llama a cuidar a los más vulnerables, demostrando con acciones que seguimos los principios de compasión y fidelidad, incluso hacia aquellos que la sociedad puede ignorar o puede rechazar. David lo que hizo, lo trajo a su palacio, lo restauró en una posición honorable y le devolvió todas las tierras que le pertenecían por herencia. Cuando tú y yo vamos con las personas más vulnerables, no vamos a decirles: es que vengo a bendecirte. No. Lo que les vamos a enseñar es decirles: ¿sabes qué? Yo vengo a ponerte de nuevo, enseñarte de nuevo cuál es la posición en la que Dios te ve. Vengo a devolverte, enseñarte el honor que tienes por ser un hijo del rey. No me debes nada. No vengo para mostrarme superior económicamente y que tengo más y tú no tienes. No. Vengo a mostrarte el lugar en donde siempre deberías haber estado. Que por alguna razón alguien te hizo creer que no era tu lugar. Por alguna razón alguien te hizo creer que tú tenías que postrarte a mis pies, porque es lo primero que hace Mefiboset cuando yo quiero saludarte y decirte: hey, este es tu lugar también. Lo mío es tuyo. Yo no me voy a esperar a que tú vengas, yo voy a ir por ti.
David no lo vio como una carga, sino como una oportunidad para mostrar su lealtad y bondad. Ya no voy a ir al faro porque está muy lejos. Oye, pero te apuntaste. No, es que ya está muy lejos y no puedo. Es que ya me es gravoso. David no vio eso. Él lo vio como una oportunidad de mostrar lealtad y bondad. Cuidar de los vulnerables es una demostración tangible de nuestra lealtad a Dios y los pactos que hacemos con los demás. En nuestras vidas podemos reflejar el ejemplo de David al cuidar y proteger a los marginados y más débiles, ofreciendo apoyo y oportunidades a quienes han sido olvidados o están en desventaja. También David mostró lealtad al pacto, priorizar el compromiso sobre el poder. Versículo 11. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. No se nos olvide que Mefiboset pertenecía a la familia de Saúl. Y en esa época, cuando un nuevo rey llegaba, lo primero que hacía, mataba a toda la descendencia del otro rey, para evitar una rebelión más adelante. Saúl había perseguido a David, pero David nunca vio a Mefiboset como una amenaza. En lugar de eliminar a un posible rival, lo honró y lo acogió en una mesa real, mostrándole respeto y cuidado. Este ejemplo nos enseña cómo la verdadera lealtad, la auténtica, no busca aprovecharse de los demás ni asegurar ningún beneficio ni poder. ¿Qué ganaba David? Nada. David eligió el compromiso, eligió la lealtad, eligió el pacto con Jonathan por encima de cualquier amenaza política que representara a Mefiboset, demostrando que el amor y la amistad genuina son más importantes que el interés personal. Yo tristemente me he dado cuenta que he sido, y me he dado cuenta que también he estado del otro lado, que en lugar de pensar que estoy platicando con amigos, estoy platicando con jueces, con fiscales, que simplemente están viendo el primer error, cuando ya no pueden sacar nada de mí, cuando ya nada les convenga. Igual también yo lo he hecho, pero eso no es la lealtad de Dios. Es ser leal con quien te has comprometido sin buscar el interés personal. La lealtad de David hacia Jonathan no se basó en intereses personales, sino en un pacto de amor y amistad genuina. David prefirió cumplir su promesa antes de buscar beneficios propios. Este ejemplo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Somos leales solo cuando nos beneficia? ¿O estamos dispuestos a ser leales aun cuando eso pueda significar perder algo que consideramos valioso, como el poder o la influencia? La lealtad a los pactos, ya sea con Dios o con los demás, debe estar por encima de cualquier interés personal. Deben reflejar integridad y justicia, incluso cuando sea difícil. La historia de David y Mefiboset nos enseña que la lealtad auténtica no se queda en palabras, sino que requiere acción, cuidado y sacrificio, demostrando un compromiso constante. De la misma forma que David le fue leal a Jonathan a través de Mefiboset, nosotros también estamos llamados a ser leales a las personas y los pactos que hemos hecho, sin importar el costo o las circunstancias. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Eso quiere decir hasta que ya no te duela. En medio de numerosos asuntos, tú y yo tendemos a olvidarnos de la gratitud que debemos y los compromisos que tenemos, no solo con nuestros amigos, sino para con Dios mismo. Sin embargo, las personas de verdadera lealtad
no descansan hasta haberlos cumplido. Las personas más apropiadas para mostrarles bondad muchas veces no se encuentran sin buscarlos. David no se quedó esperando a que apareciera algún pariente de Jonathan, fue intencional. Tu gratitud y tu lealtad no puede ser, es que no vienen, no van a venir, están lisiados, no pueden caminar. Es que si no vienen y me tocan la puerta y me dicen que necesitan, pues yo no soy adivino, no van a venir. Tú sabes dónde están. David era un tipo de Cristo. Su bondad con Mefiboset nos recuerda la bondad y el amor de Dios para los lisiados y los apartados, como estábamos tú y yo. A David nada le obligaba a ir por Mefiboset. A Dios nada le obligaba a venir por nosotros. Y no mandó a nadie, él mismo vino. El Hijo de Dios busca la raza caída y perdida que no lo buscó a él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo puedo hacer para tener una lealtad que trasciende? Número uno, mantén tu palabra. No solo se trata de hacer promesas, sino de vivir con integridad, asegurándote que tus acciones siempre correspondan a tus palabras. Cumple tus promesas, incluso cuando las circunstancias cambien o se vuelvan difíciles, porque tu lealtad y confianza se construyen cuando te mantienes firme a pesar de los obstáculos. Protege a los vulnerables. No basta reconocer en que hay necesidad, debes ser proactivo en buscar las formas de ayudar. Encuentra oportunidades para apoyar a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, ya sea ofreciendo tu tiempo, tus recursos o simplemente una palabra de ánimo. ¿Cómo estás? Voy a orar por ti. ¿Cómo sigue esto? Siendo proactivo, no solo simbólicamente. La verdadera lealtad se demuestra cuando cuidamos a los más débiles, aun cuando no obtengamos nada a cambio. Sé obediente a Dios. Ser obediente no siempre es fácil, familia, pero es un acto de fe que fortalece nuestra relación con Dios. Confía en Él, incluso cuando no entiendas por qué suceden las cosas o no veas resultados inmediatos. Tu fidelidad en los pequeños actos de obediencia construyen un testimonio poderoso que puede transformar tu vida y la de los que te rodean.